¿Quiénes fueron los luchadores que fracasaron en el ring? Que son catalogados como malos luchadores por otros luchadores y aficionados. ¿Y cómo fue que lograron el éxito? ¿Quién los ayudó? ¿Por qué fueron luchadores reconocidos dentro de la lucha libre? ¿Y cuáles fueron las repercusiones de que tuvieran éxito a pesar de la adversidad? A lo largo de la historia han habido luchadores de gran calidad que son reconocidos por lo que hacen dentro del ring. Sin embargo, del otro lado también tenemos luchadores que han sido criticados por su mal desempeño. Esto es porque para muchos aficionados y luchadores, estos luchadores no tienen o tuvieron lo necesario para estar compartiendo ring con luchadores de alto nivel. Así que en este capítulo hablaremos de esos luchadores que no eran tan buenos dentro del ring, pero acabaron teniendo éxito. Así que revelaremos las situaciones debidas o indebidas que hicieron que estos luchadores llegaran a la cima de la montaña. Comenzaremos con uno de los luchadores más criticados a lo largo de la historia y estamos hablando de Latin Lover. Y es que este luchador en sus años como luchador y después de estar retirado sigue siendo criticado por la misma razón. Pero para entender todo esto tenemos que revisar la historia de Latin Lover. ¿Cómo fue que Latin Lover llegó a ser luchador? ¿Y por qué aficionados y luchadores han criticado por mucho tiempo a este mismo? Latin Lover fue de esos luchadores que llegó a la lucha libre mexicana simplemente por casualidad. Y es que este luchador no trataba de ser luchador en su juventud, tenía otras aficiones, como por ejemplo el baile y el físico, algo a lo que le dedicó mucho tiempo antes de ser luchador. Y que incluso estas dos partes se convirtieron en parte esencial para poder subsistir, es decir que trabajaba de estas dos situaciones. Sin embargo, fue descubierto por el promotor Carlos Elizondo debido a que Latin Lover tenía un cuerpo sumamente trabajado. Así que creyó que él tenía todo lo necesario para triunfar en la lucha libre mexicana, ya que tenía un físico que la verdad llamaba mucho la atención, además de que el tipo era muy bien parecido. Tanto fue así que decidió asignarle un personaje que tenía que ver con ser Casanova hacia las aficionadas, hacia las mujeres. Y aunque en un inicio estaba enmascarado, pronto se dieron cuenta que este luchador llamaría mucho más la atención sin máscara. Sin embargo, Latin Lover nunca estuvo totalmente convencido de que quería ser luchador. Y es que lógicamente esta profesión tiene muchas complejidades. Además de que a muchos luchadores simplemente no les parecía que este luchador ya luchara con estrellas sin tener una preparación tan grande. Es decir, le tuvieron envidia por llegar a posiciones privilegiadas. Y es que la realidad es que Latin Lover tenía incluso mejor físico que muchos luchadores. Todo esto llevó a que Latin Lover llamara la atención y que al poco tiempo viajara a la Ciudad de México, para que posteriormente firmara con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y es que este luchador llegó al Consejo Mundial casualmente por otro luchador que llamaba mucho la atención por su físico, por cómo se veía, su personalidad y su estilo. Y estamos hablando del vampiro canadiense. Sin embargo, Latin Lover no llamó mucho la atención en esta compañía, hay que decirlo así. Y por el contrario, tampoco se le dieron muchas oportunidades. Por lo cual al poco tiempo, cuando Antonio Peña funda AAA, traiciona al consejo, se lleva a muchos luchadores y convencen a Latin Lover. Dentro de la empresa, Antonio Peña sigue la misma fórmula de Carlos Elizondo. Y es que se dio cuenta que este luchador tenía un físico demasiado llamativo, además de que tenía cierto atractivo con las féminas. Así que el principal público meta de Latin Lover, su personaje y de la AAA eran las mujeres, que si bien habían mujeres que les gustaba este deporte, no eran tantas en los años 90. Y es que este era un deporte de hombres para hombres.
Sin embargo, un personaje como Latin comenzó a llamar la atención de muchas mujeres, que en un inicio iban por este personaje, por su atractivo, pero que posteriormente se quedaron viendo este deporte porque simplemente las atrapó. Es decir, fue el gancho para mucho público femenino. Y también hay que decirlo, para mucho público de otra orientación sexual, lo cual no tenía absolutamente nada de malo. Gracias a Latin Lovers abrieron muchas puertas para que otros luchadores con personajes similares pues lógicamente entraran a la lucha libre nacional. Sin embargo, debido a esto fue muy criticado. Y es que la realidad es que Latin Lover no era el mejor luchador. Y es que en los 90 teníamos grandes luchadores de gran calidad, que lógicamente se habían dedicado desde la infancia para poder ser luchadores, que amaban este deporte y que tenían este compromiso. Y en un inicio Latin Lover simplemente lo veía como un trabajo más, aunque poco a poco, con disciplina y constancia, lógicamente acabó amando este deporte y respetándolo. La realidad es que Latin Lover jamás estuvo a un nivel demasiado alto dentro de la lucha libre. Y es algo que él mismo ha comentado, diciendo que no fue el mejor luchador, pero que sí le dedicó amor y pasión a este deporte. Y es que la realidad es que Latin Lover en los años 90 enfrentó a luchadores tan imponentes como Elia Park y Pierrot Jr., dos de los luchadores considerados de los más recios en la lucha libre mexicana. Y eso no es tarea fácil. También es cierto que, aunque Latin Lover estaba algo limitado, las maniobras que hacía las hacía muy bien, como hurracarranas, la patada del cabrito y muchos movimientos de agilidad. Esto, aunado a su carisma, a la gente, a lo llamativo de su personaje, hizo que triunfara. Esto tuvo repercusión, ya que incluso Televisa lo llevó a sus programas de televisión, telenovelas, concursos de baile y programas de revista. En una época donde ya los luchadores no eran tan importantes en la televisión. Y sí, fue de los pocos luchadores aunados a luchadores como Místico y otros tantos más que abrieron la puerta a otros luchadores a llegar a la pantalla chica. Y es que la fama de Latin Lover traspasó la lucha libre. Esto hizo que lógicamente fuera mucho más exitoso y que personas fuera de la lucha libre lo conocieran. Incluso actuó en una película que ganó un Oscar. La realidad es que Latin Lover sabe que era un luchador que no tenía las cualidades necesarias para poder triunfar, pero todo lo relacionado a su personaje hizo que triunfara. La realidad es que en esa época había mucho mejores luchadores que no pudieron triunfar, y lo cierto es que Latin Lover aprovechó las oportunidades que vieron Antonio Peña y Carlos Elizondo, y que él supo capitalizar demasiado bien. Y aunque a mucha gente no le guste, esa es la realidad. Aunque no con eso queremos omitir que no era buen luchador, pero tampoco era de los malísimos. Otro luchador que tuvo una situación similar fue Carlos Santiago Espada Conan. Este luchador siempre ha generado polémica para bien o para mal, lo odian o lo aman. Sin embargo, poco se ha hablado de la situación dentro del ring. Y es que la realidad es que este luchador, como Latin Lover, llegó de manera fortuita a la lucha libre mexicana. Y es que fue descubierto por Rey Misterio Señor cuando era parte del ejército de Estados Unidos. La realidad es que entrenó muy poco y tenía poca experiencia en este deporte. Sin embargo, debido a que le gustaba el físico-culturismo, llegó a abrirse puerta en este mismo. Esto en el circuito independiente, en el Consejo y posteriormente en AAA. Y es que, como decía Canek, para ser un luchador te tienes que ver como luchador. Y ese primer requisito lo cumplía Conan. Se veía mejor que muchos luchadores de la época. Claramente muchos van a decir que Conan usaba sustancias ilícitas. Y es algo que muchos luchadores le han recriminado a este luchador, tales como el Faraón o el Pirata Morgan, que mencionaron esta situación. Sin embargo, la realidad es que nunca estuvieron reguladas este tipo de prácticas, mucho menos en los 90. Y de acuerdo a estos rumores, Conan las utilizaba para sacarle provecho y verse mejor. Esto lógicamente hizo que llamara la atención de luchadores, aficionados y empresas. Por ende llegó a posiciones estelares, pero esto generaba celos en muchos luchadores, ya que no estaba bien preparado y para muchos no lo merecía. Lo cual tenían razón.
La realidad es que Conan fue siempre muy limitado dentro del ring, pero su físico le abrió paso dentro de la lucha libre. Además de eso, el tipo tenía demasiado carisma, un carisma que explotó una vez que perdió la tapa. Y es que ustedes recuerdan que en algún momento cuando perdió la máscara, incluso un hermanito se inventó para conectar con el público porque la gente lo amaba. Pues ese era el nivel de Conan, era un extranjero que el público mexicano amaba. Fue tanto ese nivel que también participó en telenovelas, videos musicales y más. Y es que el tipo parecía un artista, muy parecido a los artistas Billy Vanilli en los años 90, que eran cantantes famosos y que sin duda tuvieron gran influencia en el personaje de Conan. Por eso en los 90 hasta sacó un disco de música. Y es que la realidad es que Conan también traspasó la lucha libre mexicana. Fue tanto el nivel de fama de Conan que incluso pensó dejar la lucha libre para dedicarse al mundo del espectáculo. Sí, a ese nivel. Posteriormente a esto, Conan tomó malas decisiones como perder una lucha en la cual no se retiró, volverse rudo, alejarse de la lucha libre mexicana, regresar como rudo y meterse con el público mexicano. Y es que el personaje de Conan ya no tenía una división entre lo real y lo ficticio. Y en los años 2000, cuando Conan se metió mucho más con el público, la gente no supo dividir. Sin embargo, Conan siguió en el ojo del huracán y siguió siendo relativamente exitoso, porque Conan aplicó algo que aplican muchas personas. Aunque hablen mal de ti, aunque la publicidad sea mala, que hablen. Y hasta el día de hoy Conan sigue siendo un personaje llamativo, un personaje que genera opiniones divididas. Aun cuando ya no lucha, aun cuando ni siquiera ya se encuentra en una empresa de lucha libre. Y cuando tiene más polémicas relacionadas a sus problemas personales y de salud. Sin embargo, lo que no se puede negar es que el éxito de Conan fue rotundo, tanto para bien como para mal. Pero es un hecho que no fue por lo que hizo dentro del ring, porque sin duda en la época había mejores luchadores y Conan se quedaba demasiado corto. Aunque sí hay que decirlo, es que sí hacía lo mínimamente básico, y hay luchadores que ni eso. El último caso es un caso más interesante porque tiene que ver con un luchador que sí quería ser luchador. Y estamos hablando de Octagón, el amo de los 8 ángulos. Y es que este luchador, aunque en un inicio quería ser futbolista e incluso lo practicó siendo parte del América, decidió ser luchador. Y esto lógicamente por gusto, por pasión y por convicción. Este luchador en los años 90 fue cuando explotó. Fue una estrella tanto en el Consejo como en la AAA, pero en esta empresa fue donde se consolidó. Fue también de esos luchadores que salió en películas y televisión. La realidad es que Octagón para la época, para muchos niños y adolescentes, era un ídolo. Y muchos de nosotros crecimos viendo a Octagón. ¿Cómo olvidar aquella lucha contra los Gringos Locos en compañía del Hijo del Santo? ¿Cómo olvidar su rivalidad contra Fuerza Guerrera? ¿Cómo olvidar cuando le quitó la máscara a Jaque Mate? Este luchador era una estrella de la lucha libre mexicana y tenía una de las maniobras más llamativas de este deporte, la escalera. Sin embargo, hay que decirlo, este luchador no fue de los mejores de la época. Era un luchador con gran popularidad y carisma, y que lo que hacía lo hacía muy bien. Sin embargo, no era de esos luchadores top dentro del ring. Y es que cuando hablamos de luchas memorables de este luchador, no podemos encontrar tantas como nos imaginamos. Aunque esto no quiere decir que este luchador fuera malo, pero simplemente había otros luchadores que eran mejores. Sin embargo, Octagón siempre se supo manejar como personaje. Cuando estuvo en AAA siempre pidió una posición privilegiada, y tal posición la tuvo porque era gran amigo de Antonio Peña. Aún así, cuando salió de la caravana siguió siendo importante, tanto así que en su momento regresó al Consejo Mundial de Lucha Libre, y no para ser un luchador más, sino para ser un luchador estelar. Además, en el circuito independiente sigue llamando la atención, aunque claramente su desempeño ha bajado notablemente y las críticas a su físico son demasiado severas. Sin embargo, el personaje sigue vendiendo como en los mejores años que tenía, y esto se debe a que se manejó muy bien mercadológicamente. Tanto
Tanto así que hubo luchadores como Fuerza Guerrera que mencionaron que Octagón era un luchador hecho por la mercadotecnia. Sí, no tanto por su desempeño, sino por lo que habían hecho las empresas con su personaje. Sin embargo, hay que decirlo, Octagón es de esos luchadores conocidos en México y Estados Unidos. Y que yo lo tengo que decir, cuando yo era niño era mi ídolo. Incluso tenía una máscara de Octagón. Y cuando jugaba luchas era Octagón. Pero sin quitarle mérito, no era el mejor luchador en calidad luchística. Incluso hablando de personajes arte marcialistas, había mejores luchadores como Kato Kun Lee y Kung Fu. Sin embargo, Octagón claramente tiene un lugar en la historia y obviamente es un ícono de la lucha libre nacional. Un luchador que supo aprovechar su momento hasta el día de hoy. ¿Ustedes recuerdan más personajes que no hayan sido tan buenos dentro del ring, pero que hayan tenido éxito por otras situaciones? Si recuerdas alguno, déjamelo en la caja de comentarios. Y si quieres una segunda parte sobre este tema, déjame tu like. Si llegamos a 300 likes, tendremos una segunda parte con la verdad sobre luchadores que triunfaron no siendo tan buenos luchadores y hablando las situaciones de por qué triunfaron. Si te gustó este video, comparte, comenta, déjame tu like y recuerda que esto fue Lucha Oscura. Aquí en una pantalla final te dejo otro video. Hasta luego.